El Señor Jesucristo nació 4 años antes de lo que se pensaba, hace aproximadamente 2022 años, considerando el 2018, en Belén de Judea, en el actual Israel. En aquella época gobernaba el Imperio Romano Tiberio César, y en la provincia de Judea Herodes el Grande, quien al enterarse del nacimiento del hombre que sería rey de Israel, envió a los sabios venidos del oriente a investigar su nacimiento, para matarlo, pues como a todos los políticos que ambicionan el poder, temía que éste fuera un futuro rival, como si fuera posible desviar la voluntad de Dios. El mundo comenzaba a manifestar su reacción ante tal acontecimiento. María, la madre de Jesús, estaba desposada con José, mas se le avisó a José que debían huir a Egipto, porque Herodes deseaba dar muerte al niño. Pero cuando murió Herodes, regresó José, María y el niño Jesús, quien por designio divino se le puso ese nombre, que significa Salvador. En la región de Galilea, en Nazaret, vivieron, y por eso Cristo es llamado Jesús de Nazaret. Jesús iba creciendo, su inteligencia y sabiduría también se hacía evidente ante los maestros de la ley, pues tenía 12 años el Señor y sabía más que los maestros, pues Cristo no vino para aprender, sino enseñar. Dios anunció en el último libro del Antiguo Testamento que enviaría al profeta Elías antes de su llegada, no sea que maldijera la tierra por no aceptar al Señor, tal como sucedió. Mas Dios cumplió su promesa, pues preparó a un hombre llamado Juan el Bautista, que predicaba el mensaje de la llegada del reino de Dios. Por eso debían arrepentirse, además de anunciar la llegada de alguien aún más poderoso, y bautizaría con el Espíritu Santo. Jesús vino un día a Juan el Bautista en el río Jordán y fue bautizado. Y sucedió que el Espíritu de Dios descendió para posarse sobre Jesús. Cristo fue probado en el desierto al ser tentado por el diablo. Pasaba de los 30 años Jesús cuando comenzó su ministerio en Capernaum, y eligió a sus primeros discípulos, diciendo que los haría pescadores de hombres. Jesús vino a Galilea predicando el Evangelio del reino de Dios, diciendo: El tiempo se ha cumplido, y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed en el Evangelio. Eso lo leemos en el Evangelio de Marcos, capítulo 1, verso 15b. También les dijo a sus discípulos: Vamos a los lugares vecinos para que predique también allí, porque para esto he venido. Y predicaba en las sinagogas de ellos, en toda Galilea. Evangelio de Marcos, capítulo 1, verso 38. Este era su principal mensaje. Recorría Cristo los pueblos, enseñando en las sinagogas, que eran los lugares donde los judíos enseñaban y daban culto al Señor Dios. Además sanaba todo tipo de enfermedades físicas y mentales, y gente endemoniada era liberada. Cuando la multitud se juntó, les enseñó las bienaventuranzas, corrigió las malas interpretaciones que habían hecho a su palabra, y se juntaba con gente de todo tipo. En aquella época, los judíos no se juntaban con las personas que consideraban pecadoras, consideraban gente inmunda. Mas Cristo les dijo que Él vino al mundo, como lo leemos en el Evangelio de Marcos, y dice: Y los escribas y los fariseos, viéndole comer con los publicanos y con los pecadores, dijeron a los discípulos: ¿Qué es esto, que Él come y bebe con los publicanos y pecadores? Al oír esto Jesús les dijo: Los sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. No he venido a llamar justos, sino a pecadores. Eso lo leemos en el Evangelio de Marcos capítulo 2, versos 16 y 17. La misión del Señor Jesús empezaba a ser evidente. Vino por cada uno de nosotros con el deseo de enseñarnos el camino. Pues aunque muchos pensamos que sabemos lo que queremos o lo que hacemos con nuestras vidas, en realidad no en la parte espiritual. Cristo vino a enseñarnos, a alumbrar nuestras vidas y mostrarnos a dónde nos dirigimos en realidad. Otra vez Jesús les habló diciendo: Yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Evangelio de Juan capítulo 8, verso 12. Le dijo Tomás: Señor,
No sabemos a dónde vas. ¿Cómo pues podemos saber el camino? Jesús le dijo, Yo soy el camino, y la verdad, y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Evangelio de Juan capítulo 14 versos 5 y 6. Entre tanto que tenéis la luz, creed en la luz, para que seáis hijos de la luz. Juan 12:36. También podemos leer, Buscad a Jehová mientras puede ser hallado, y amadle en tanto que está cercano. Deje limpio su camino, y el hombre inicuo sus pensamientos, y vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él misericordia, y el Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. Isaías 55, del 6 al 8. Los evangelios nos cuentan que Cristo sanó a varias personas, pero también les perdonó sus pecados y les dijo que no volvieran a pecar, porque esa es la parte más importante de nuestras vidas, el seguir a Cristo alejándonos del mal. Antes de continuar en este tema, quiero hablar sobre el deseo de Dios para el hombre. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Juan 10:10. Muchas veces nos sentimos insatisfechos con nuestras vidas. Buscamos y buscamos y no hallamos saciedad a nuestra sed, a esa sed que tiene nuestra alma. Pero en Cristo encontramos esa saciedad. Esa necesidad espiritual es saciada en abundancia, pues a eso se refiere principalmente la abundancia. Cuando tú tomas la decisión de seguir a Cristo, en vez de seguir tus propios caminos, ves lo valioso de haber tomado esa decisión. Cuando Cristo habló con una mujer, sus discípulos se asombraron, ya que no era común que un hombre hablara con mujeres, y menos si era samaritana. Mas Dios le dio a la mujer un trato distinto al que recibía del hombre. La dignificó, dándole su lugar, y esto fue lo que le enseñó Jesús. Cualquiera que bebiere de esta agua, volverá a tener sed, mas el que bebiere del agua que yo le daré, no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. Evangelio de Juan 6, verso 63. No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Lo vemos en el Evangelio de Lucas, capítulo 4, verso 4, y también es una referencia de Deuteronomio 8:3. Porque las cosas materiales de esta vida satisfacen la carne, mas no alimentan el alma. Por esto, Cristo dijo que el alma es saciada por Él, sentirnos satisfechos, pues incluso cuando Dios sacia nuestra alma, también nuestro cuerpo está satisfecho. Pero aún hay más de lo que Cristo nos ofrece. La paz es uno de los tesoros más valiosos de un humano, el tener paz en nuestras vidas, una vida sin temores, sin remordimientos, como lo hemos leído y lo podemos volver a ver. Porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. Entonces me invocaréis y vendréis y oraréis a mí, y yo os oiré, y me buscaréis y me hallaréis, porque me buscaréis de todo vuestro corazón. Jeremías 29, del 11 al 13. También en el Evangelio podemos leer las palabras de Cristo, que dicen, La paz os dejo, mi paz os doy. Yo no os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. Porque el mundo no da paz, sino solo una paz negociable, pero en Cristo encontramos verdadera paz. Quien les habla, les comparto que en el momento más oscuro de mi vida, cuando clamé a Cristo, me inundó una paz que está más allá de toda comprensión humana. Dios dice en su palabra, clama a mí y yo te responderé. En Jeremías 33:3. Sin importar lo que estés pasando, ten fe y paciencia, y Él te ayudará en aquello que no traiga paz a tu vida. No es la voluntad de Dios que en el mundo no haya paz. No sé cuál sea tu necesidad, pero si necesitas paz, créeme que Dios te la puede dar si tú se la pides. Pero recuerda, no hay paz para el impío. Cuando no nos arrepentimos de nuestros pecados, Dios mismo quita esa paz. Continuando con lo que Cristo nos enseñó, leemos, Yo soy la puerta,
El que por mí entrare será salvo, y entrará y saldrá y hallará pastos. El ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Yo soy el buen pastor. El buen pastor su vida da por las ovejas. Juan 10, del 9 al 11. Deberías de buscar también en la Biblia el Salmo 23 y leerlo, meditarlo. Si tenemos cansancio en nuestras vidas, por el trabajo, los problemas, podemos recurrir a Cristo. Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros, y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Mateo capítulo 11, versos del 28 al 30. No os afanéis, pues, diciendo, ¿qué comeremos, o qué beberemos, o qué vestiremos? Porque los gentiles buscan estas cosas, pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas. No os afanéis, pues, diciendo, ¿qué comeremos, o qué beberemos, o qué vestiremos? Porque los gentiles buscan todas estas cosas, pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Así que no os afanéis por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su afán. Basta a cada día su propio mal. Mateo capítulo 6, versos del 31 al 34. Cristo es la verdad. En Él encontramos respuestas a muchas de nuestras preguntas, pero principalmente la verdad está en Dios. Como lo podemos leer, le dijo entonces Pilato, luego, ¿eres tú rey? Respondió Jesús, tú dices que yo soy rey. Yo para esto he nacido, para esto he venido al mundo, para dar testimonio a la verdad. Todo aquel que es de la verdad oye mi voz. Juan 18:37. Muchos buscamos respuestas al por qué existimos, qué sentido tiene la vida, quién nos creó, y aunque hay filosofías y religiones, también tenemos a la ciencia, pero a fin de cuentas, la verdad está en Dios. El hombre puede conocer la verdad, y aquel que ama la verdad la encontrará en Dios, en su palabra. Otro de los grandes tesoros de la vida y que Cristo nos da es la libertad. Dios nos libera de todo, de adicciones, de deudas, de remordimientos, de cargos de conciencia, de presiones demoníacas, de rencores, de odio, de estrés, de todo temor, de dudas, de la esclavitud de todo tipo, sea sexual, sea religiosa, porque aún en las falsas religiones hay esclavitud espiritual, y de lo más importante, del peso del pecado, que es lo primero de lo que debemos ser liberados. Cuando pedimos perdón a Dios, somos liberados. Así que, si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Juan capítulo 8, verso 36. Si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos, y conoceréis la verdad, que la verdad os hará libres. Juan 8, 31, 32. Es importante saber que Cristo vino a destruir a los poderes de las tinieblas que gobiernan este mundo, a través de sus marionetas y personajes de influencia a nivel mundial. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Primera carta de Juan, capítulo 3, verso 8. Ciertamente, Él llevó nuestras enfermedades. Cristo también manifestó su deseo y su voluntad, sanando todo tipo de enfermedades. Cuando llegó la noche, luego que el sol se puso, le trajeron todos los que tenían enfermedades, y a los endemoniados, y toda la ciudad se agolpó a la puerta, y sanó a muchos que estaban enfermos de diversas enfermedades, y echó fuera muchos demonios, y no dejaba hablar a los demonios porque le conocían. Evangelio de Marcos capítulo 1, del 32 al 34. Podemos ver en los evangelios que podemos pedirle a Cristo lo que necesitemos. Dice, de cierto os digo, que todo cuanto pidiereis al Padre en mi nombre, os lo dará. Juan 16:33.
También hay sanidad física a cualquier enfermedad. Aunque en otro estudio voy a profundizar sobre este importante tema, debemos saber que podemos ser sanados de cualquier enfermedad, pues en el nombre de Cristo hay poder para sanar. Pero también debemos saber qué originó la enfermedad, si es por pecado, si es hereditario, si es hechicería, un accidente o negligencia personal o médica. Pero sí es importante saber que muchas enfermedades son de origen espiritual. De ahí se originan, como los rencores, el odio, los malos pensamientos hacia uno mismo. Cristo nunca prometió la felicidad en esta vida. Él sabía que encontraríamos muchas dificultades en esta vida, pero aun con todo, su presencia nos daría la fuerza y la sabiduría para enfrentar las contrariedades de la vida, como vemos en el siguiente pasaje de la Biblia. Cualquiera, pues, que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y golpearon contra aquella casa. Y no cayó, porque estaba fundada sobre la roca. Pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena, y descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y dieron con ímpetu contra aquella casa y cayó, y fue grande su ruina. Evangelio de Mateo capítulo 7, versículos del 24 al 27. Es claro que vendrán las adversidades de la vida de todo tipo: enfermedades, guerras, muerte, divorcios, traiciones, secuestros, robos, opresión del gobierno, violaciones, falsas religiones y tantas cosas que agobian al hombre. Mas vemos los dos resultados de la vida, los que se afirman en Cristo y los que no. Aprovechando, menciono que Dios en la Biblia es mencionado como la roca que sostiene a su pueblo. Por eso, debemos afirmarnos en Dios por medio de la oración. Vimos que la voluntad de Dios es ayudarnos en todas las contrariedades de la vida, pero el mensaje de Dios es el primer paso que debemos escuchar. Para continuar sobre el mensaje de Cristo, una de las grandes enseñanzas las encontramos en el Evangelio de Juan, capítulo 3. En esta ocasión hablaremos de Jesús y Nicodemo. En una ocasión, un importante judío visitó a Cristo de noche, y Jesús le dijo: de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Jesús le dijo: de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Capítulo 3, versos 4 y 5. La pregunta de esta enseñanza es: ¿cómo puede uno nacer de nuevo? ¿O qué es nacer de nuevo? En realidad es más fácil de lo que parece. Leamos los siguientes pasajes para entenderlo. Es importante poner mucha atención. Entonces Jesús, deteniéndose, mandó llamarle, y llamaron al ciego, diciéndole: ten confianza, levántate, te llama. Él, entonces, arrojando su capa, se levantó y vino a Jesús. Respondiendo Jesús le dijo: ¿qué quieres que te haga? Y el ciego le dijo: Maestro, que recobre la vista. Y Jesús le dijo: vete, tu fe te ha salvado. Y enseguida recobró la vista, y seguía a Jesús en el camino. Evangelio de Marcos capítulo 10, versos del 49 al 52. Después vemos estos dos pasajes bíblicos que dicen: ellos dijeron: cree en el Señor Jesús y serás salvo tú y tu casa. Hechos 16:31 es una promesa. También en Juan capítulo 9 vemos: oyó Jesús que le habían expulsado, y hallándole le dijo: ¿crees tú en el Hijo de Dios? Respondió él y dijo: ¿quién es, Señor, para que crea en él? Le dijo Jesús: pues le has visto, y el que habla contigo, él es. Y le dijo: creo, Señor, y le adoró. Si ponemos atención a las palabras de Jesús, vemos que les habló de la fe, vemos que les otorgó la sanidad, pero aún más que solo la sanidad, sino también la salvación. Nacer de nuevo es obtener la salvación en nuestro espíritu, el perdón de nuestros pecados, porque nuestro espíritu, que estaba corrompido por el pecado, es regenerado, es renovado por el Espíritu Santo, haciéndote nacer de nuevo, y esto se logra creyendo y orando a Cristo.
le pides que te dé el perdón de tus pecados. Como lo acabamos de leer en los pasajes pasados, vemos que manifestaron su fe en el Hijo de Dios, que creyeron que era el Mesías, el Hijo de Dios, y por eso Cristo les habló de su fe. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. El que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Juan 3, del 16 al 19. Así que depende de nuestra fe, porque el creer en el Hijo de Dios es el primer paso para tener una comunión con nuestro Dios. De ahí que debamos llevar una vida de oración, de leer la Biblia, de asistir a una iglesia donde haya una doctrina sana y claro, alejándonos de todo mal. De esa manera se hace evidente nuestra salvación. Creer en Cristo es el mensaje central de la Biblia para poder entrar en comunión con Dios. Los poderes de las tinieblas, ese imperio satánico que Cristo vino a enfrentar, fue derrotado como vemos en los Evangelios, al ver cómo eran echados y derrotados los demonios que oprimían y engañaban a la gente. Recordemos que Cristo fundó su iglesia para combatir a las tinieblas con armas espirituales. Leamos la Biblia para poder saber más sobre este tema y saber liberarnos de las tinieblas. Cristo fue la persona que más habló del infierno, aún más que del cielo. La razón por la cual vino Cristo es porque vino a darnos la oportunidad de ser librados del infierno. Esa es la única razón, a fin de cuentas. Vino y cumplió con varios objetivos, pero principalmente ser librados del pecado. Cristo no es el fundador de una nueva religión, sino que vino a celebrar el nuevo pacto. Mas los judíos no solo no lo aceptaron, pues ni entendieron que Dios ya había anunciado que debían seguir el nuevo pacto y dejar el viejo pacto. Mas las personas de las naciones siguieron el nuevo pacto, y por eso ahora Dios usa al mundo gentil y no a los judíos para anunciar el reino de Dios. El cristianismo no era una nueva religión, sino es el cambio que Dios de antemano había anunciado, y entre comillas porque el Antiguo Testamento ya lo enseñaba así. Cristo como un ser humano. Los siguientes pasajes los seleccioné con el objetivo de mostrar que la Biblia da algunos detalles de la humanidad de Cristo, que fue como uno de nosotros. Veamos los pasajes que seleccioné. Pongamos atención en las partes en las cuales Cristo o los pasajes hablan de la humanidad de Cristo. Y estaba allí la fuente de Jacob, pues Jesús, cansado del camino, así se sentó a la fuente. Era como la hora sexta. Juan 4:6. Después de esto, sabiendo Jesús que todas las cosas eran ya cumplidas, para que la escritura se cumpliese, dijo, Sed tengo. Juan 19:28. Por 40 días, y era tentado del diablo, y no comió cosa en aquellos días, los cuales pasados tuvo hambre. Lucas 4:2. Y por la mañana volviendo a la ciudad tuvo hambre. Mateo 21:18. Los siguientes pasajes vemos que Cristo experimentó emociones, así como cada uno de nosotros. Y mirándolos alrededor con enojo, condoleciéndose de la ceguedad de su corazón, dice al hombre, extiende tu mano, y la extendió, y su mano fue restituida sana. Marcos 3:5, lo cual, oyendo Jesús, se maravilló de él, y vuelto, dijo a las gentes que le seguían, os digo, que ni aun en Israel he hallado tanta fe. Lucas 7:9. Y él estaba en la popa, durmiendo sobre un cabezal, y le despertaron y le dicen, Maestro, ¿no tienes cuidado que perecemos? Marcos 4:38. Y aquel verbo fue hecho carne, y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Juan 1:14. Podemos confiar que en Jesucristo podemos encontrar comprensión, porque Él fue un hombre, un personaje histórico, pues tuvo sed, hambre, sueño, enojo, asombro, tristeza, miedo y muchas cosas más que nos permiten acercarnos a Él. Incluso
Por eso es Jesús de Nazaret. Él es el juez de la humanidad, porque Él fue como uno de nosotros. Jesús de Nazaret es el Hijo de Dios. Cristo no es solo un humano como uno de nosotros, sino que es el Hijo de Dios, como lo atestiguan los Evangelios. En este caso seleccioné unos pasajes que nos aclaran o confirman esto. Respondiendo el ángel, le dijo: El Espíritu Santo vendrá sobre ti, y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. Lucas 1:35. Principio del Evangelio de Jesucristo, Hijo de Dios. Marcos 1:1. Y vino una voz de los cielos que decía: Tú eres mi Hijo amado, en ti tengo complacencia. Marcos 1:11. Y el centurión que estaba frente a él, viendo que después de clamar había expirado así, dijo: Verdaderamente, este hombre era Hijo de Dios. Marcos 15:39. Respondiendo Simón Pedro, dijo: Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Mateo 16:16. Entonces los que estaban en la barca vinieron y le adoraron, diciendo: Verdaderamente eres Hijo de Dios. Mateo 14:33. De modo que una de las enseñanzas de la Biblia es que en Cristo hay dos naturalezas, la humana y la divina. Es el único ser que tiene ambas naturalezas. La preexistencia de Cristo. Varios pasajes de la Biblia afirman que Cristo existía antes de que existiera la tierra. Vemos: Y ahora, glorifícame tú, Padre, junto a ti, con la gloria que tenía contigo antes que el mundo existiera. Juan 17:5. Cristo es el creador de todo cuanto existe junto con el Padre y el Espíritu Santo, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. Y Él es la cabeza del cuerpo que es la Iglesia. Él, que es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia. Colosenses capítulo 1, versículos del 16 al 18. Cristo es Dios. Hay un misterio aún mayor en la persona de Jesucristo. Vemos que es nuestro Creador, pero lo es porque Cristo es Dios mismo, quien vino a este mundo. En el Evangelio de Juan leemos: En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Juan 1, del 1 al 3. Cristo es el Verbo o la palabra de Dios. En el Evangelio de Juan 1:1 vemos una clara declaración de que Cristo estaba con Dios y de que Cristo era Dios. También leemos: Cuando se le apareció Cristo después de resucitar a su apóstol Tomás, leemos: Entonces Tomás respondió y le dijo: Señor mío y Dios mío. Juan 20:28. No voy a profundizar sobre la doctrina de la Trinidad en este estudio, sino en el del Espíritu Santo. El siguiente estudio para poder entender más sobre cómo es que Cristo es Dios, siendo igual al Padre. Su misión en este mundo, anunciada en el Antiguo Testamento. Desde el libro de Génesis hasta Malaquías, hay referencias o profecías que describían con detalles la vida y obra del que sería el Mesías. Los estudiosos afirman que hay más de 300 profecías que durante milenios anunciaron la misión del Señor Jesús en Israel. El nombre de Jesús significa Salvador. En el idioma original es Yeshua o Yahshua. Fue el nombre que el ángel Gabriel dijo que debían ponerle, como lo podemos leer en el Evangelio de Lucas. Entonces el ángel le dijo: María, no temas, porque has hallado gracia delante de Dios, y ahora concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo, y llamarás su nombre Jesús. Títulos y oficios de Cristo. Cuando Cristo vino a este mundo, Él llevó a cabo varios oficios en favor del hombre.
Uno de ellos es el sacerdocio. En este caso era un sumo sacerdote según el orden de Melquisedec. Pues el trabajo del sacerdote era de servir de intermediario entre Dios y el hombre, ofreciendo sacrificios como pago por el pecado, intercediendo en oración por el pueblo de Dios, y entrando en la presencia de Dios para ofrecer el sacrificio por sí mismo y por el pueblo. En el caso de Cristo, Él no pecó, y por eso Él fue el sacrificio. Él mismo se ofreció por cada uno de nosotros. Así que tenemos un sumo sacerdote que está a favor de nosotros y que se compadece de nosotros en nuestras debilidades. Veamos lo que dice la Biblia. Porque todo sumo sacerdote tomado de entre los hombres es constituido a favor de los hombres en lo que a Dios se refiere, para que presente ofrendas y sacrificios por los pecados. Hebreos 5:1. Por lo cual, puede también salvar perpetuamente a los que por él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. Porque tal sumo sacerdote nos convenía, santo, inocente, sin mancha, apartado de los pecadores y hecho más sublime que los cielos, que no tiene necesidad cada día, como aquellos sumos sacerdotes, de ofrecer primero sacrificios por sus propios pecados y luego por los del pueblo, porque esto lo hizo una vez para siempre, ofreciéndose a sí mismo. Hebreos 7:24-27. Por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús es el Hijo de Dios. Retengamos nuestra profesión, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Acerquémonos, pues, confiadamente al trono de la gracia, para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Hebreos capítulo 4, versículos del 14 al 17. Y es muy importante lo que viene a continuación, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Primera de Timoteo 2:5. En distintos pasajes, Cristo fue llamado Maestro, y lo es, solo que Él era un Maestro singular. Respondiendo Jesús, le dijo, ¿qué quieres que te haga? Y el ciego le dijo, Maestro, que recobre la vista. Marcos 10:51. Vino Jesús de noche y le dijo, Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Juan 3:2. Ni seáis llamados maestros, porque uno es vuestro maestro, el Cristo. Mateo 23:10. Cristo no es un maestro ascendido, ni es un líder espiritual más, ni fue al Tíbet para aprender, porque siendo existente antes que todas las cosas y creador, Él no vino a aprender de la sabiduría del mundo, ni nada por el estilo como muchas personas que no conocen a Cristo opinan. Pero en la Biblia está revelado quién es Jesucristo. En este estudio vemos más sobre su vida. Profeta. El ser profeta era también un oficio en algunos casos, aunque algunos también eran profetas y no era ese su oficio. Mas sin en cambio, un profeta es designado por Dios para llevar un mensaje, ya sea a alguien en particular, una iglesia, una familia, un pueblo o una nación. Un profeta era considerado como un hombre con poderes otorgados por el Espíritu de Dios, con el objetivo también de exhortar, de guiar, de reprender a quien Dios le indicara. En este caso, Jesús de Nazaret fue reconocido como profeta de Dios por las personas que lo conocieron. Los siguientes pasajes nos lo revelan. Y todos tuvieron miedo, y glorificaban a Dios diciendo, un gran profeta se ha levantado entre nosotros, y Dios ha visitado a su pueblo. Lucas 7:16. Pero al buscar cómo echarle mano, temían al pueblo, porque éste le tenía por profeta. Mateo 21:46. Aquellos hombres entonces, viendo la señal que Jesús había hecho, dijeron, Este verdaderamente es el profeta que había de venir al mundo. Juan 6:14. Hijo de David. Recordemos que Dios le prometió al antiguo rey de Israel, en este caso, a David, que de sus descendientes habría un rey que sería el Mesías prometido a Israel,
y que éste sería firme en su trono y no pasaría nunca. Por eso, Cristo era llamado Hijo de David, porque era una manera de reconocer que Él era el Mesías prometido a las naciones también. En los siguientes pasajes vemos algunos ejemplos en los cuales Cristo es nombrado Hijo de David. En Mateo 1:1 leemos: Libro de la genealogía de Jesucristo, hijo de David, hijo de Abraham. Pasando Jesús de allí, le siguieron dos ciegos, dando voces y diciendo: Ten misericordia de nosotros, hijo de David. Mateo 9:27. Y toda la gente estaba atónita y decía: ¿Será este aquel hijo de David? Mateo 12:23. No temas, hija de Sión, he aquí, tu rey viene, montado sobre un pollino de asna. Juan 12:15. Cristo cumplió una profecía de Zacarías 9:9. Mesías. Mesías es una palabra hebrea, masía, que fue traducida al griego como Christos, al latín como Christus y al español como Cristo, que significa ungido. Mesías es un término usado para designar a las personas que eran ungidas por Dios. En la antigüedad solo los líderes como reyes, sacerdotes, jueces, libertadores, etc., eran ungidos por Dios para una misión. Él les dijo: ¿Y vosotros quién diceis que soy? Entonces respondiendo Pedro dijo: El Cristo de Dios. Lucas 9:20. Pero estas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Juan 20:31. Hijo del Hombre. Este era el título o nombre que más usaba Jesús para sí, porque de esa manera revelaba discretamente su identidad, ya que él no podía decir abiertamente que era el Hijo de Dios, porque sus enemigos lo podían matar antes de tiempo. Lo interesante de ser llamado Hijo del Hombre es que en el libro de Daniel vemos que hay una referencia a un ser divino, un ser celestial que es mencionado como Hijo del Hombre, y así Cristo se identifica con ese ser celestial. Y además, Cristo, como es un hombre, también es hijo de María, enseñando que posee ambas naturalezas en una sola persona, humana y divina, porque es Dios mismo. En el libro de Daniel capítulo 7 y 10 vemos mencionado al Hijo del Hombre y en su descripción coincide con la de Apocalipsis, con la de Jesucristo, capítulo 1, versículos del 11 al 15, y es llamado Hijo del Hombre. Busquen los pasajes y léanlo. Mientras en los siguientes pasajes vemos donde es mencionado así. En el Evangelio de Mateo 20:28 leemos: Como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir, para dar su vida en rescate por muchos. Porque el Hijo del Hombre ha venido a salvar lo que se había perdido. Siervo de Dios. Cuando Dios anuncia la llegada de Cristo por medio de los profetas del Antiguo Testamento, una de las maneras que usó para nombrar a Jesús es la de siervo. Porque si Cristo se sometería a su Padre Celestial, siendo su servidor, quien haría la voluntad de Dios y sería obediente en todo, y por eso lo llaman el siervo sufriente por todo lo que padeció. Siervo del Señor y siervo de Dios en el Antiguo Testamento se ve que así era llamado por Dios. Los pasajes donde viene todo esto o estas profecías son Isaías 42 del 1 al 7, Isaías 49 del 1 al 6, capítulo 50 del 4 al 11, capítulo 52 del 13 al capítulo 53, verso 13. En ese pasaje viene descrito Cristo como el siervo sufriente. Señor. Señor también es usado en la Antigüedad y en el Nuevo Testamento, y aún hoy en la actualidad. En este caso Jesús podemos llamarlo Señor, porque denotaba en la Antigüedad ser alguien especial, con autoridad como los dioses, reyes, emperadores, gobernantes, etc. Y Cristo es nuestro Señor también.
como es mencionado en los siguientes pasajes, y muchos más. Y se fueron a otra aldea. Yendo ellos, uno le dijo en el camino: Señor, te seguiré a donde quiera que vayas. Y le dijo Jesús: Las zorras tienen guaridas, y las aves de los cielos nidos, mas el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar la cabeza. Lucas capítulo 9, versos 57 y 58. La gracia del Señor Jesucristo esté con vosotros. Primera de Corintios 16, 23. Cristo como el Rey. Otro título muy importante es que Cristo es también nombrado como Rey del universo, Rey del mundo. Su mensaje de Cristo era una invitación a su reino. Este mundo es un reino que le pertenece a Dios y a su Hijo, quien es el Rey de Reyes y Señor de Señores. Al aceptar a Cristo como tu Señor y tu único Salvador, formas parte del reino de Dios. Puedes ver en Zacarías 9:9, el Salmo 2:10, los magos lo llamaron el Rey, y el juicio de Jesús con Pilatos en los Evangelios podemos ver que es nombrado como Rey. Y en los demás pasajes bíblicos que tengo aquí. Respondiendo Jesús: Mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuera de este mundo, mis servidores pelearían para que yo no fuera entregado a los judíos. Pero mi reino no es de aquí. Juan 18:36. Dijo Jesús: Acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Lucas 23:42. También podemos consultar el siguiente pasaje, Isaías 11, versos del 1 al 9. La muerte de Cristo. Era necesario que muriera el Mesías para pagar, pues la paga del pecado es muerte, y ya desde el Antiguo Testamento se sabía que Cristo tenía que morir. Él aceptó morir por el amor que nos tuvo a cada uno de nosotros, por eso fue crucificado. En la cruz se da la justicia de Dios y a la vez su misericordia, pues Dios mismo proveyó del sacrificio para la expiación por el pecado. Si la semilla no muere, no da fruto y muere sola. Así, Cristo les dijo que era necesario que Él muriera, pues Él aceptó morir, aunque también manifestó que podía librarse por medio de un ejército de ángeles, o incluso clamó a su Padre para que lo librara de la muerte. Pero era necesaria su muerte, aunque muchos se preguntan cómo es que dejó que fuera masacrado, pero por su gran amor por el hombre, aceptó ese camino y esa muerte tan horrenda. Para clarificar esto vemos los siguientes pasajes. De cierto os digo, que si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, queda solo, pero si muere, lleva mucho fruto. Juan 12:24. Ahora está turbada mi alma. ¿Qué diré? Padre, sálvame de esta hora, mas para esto he llegado a esta hora. Juan 12:27. Pero uno de los que estaban con Jesús, extendiendo la mano, sacó su espada, e hiriendo a un siervo del sumo sacerdote, le quitó la oreja. Entonces Jesús le dijo: Vuelve tu espada a su lugar, porque todos los que tomen espada, a espada perecerán. ¿Acaso piensas que no puedo ahora orar a mi Padre, y que Él no me daría más de 12 legiones de ángeles? Mateo 26, 51, 53. Cristo vino a cumplir con los requerimientos de la ley, en cuanto a la remisión de pecados o la redención del hombre. Por esto Cristo derramó su sangre. En Levítico 17:11 leemos que es necesario el derramamiento de sangre para purificar el del pecado, aunque solo era simbólico porque la sangre de animales no quita pecados. Leemos en Hebreos 9:22, y casi todo es purificado según la ley, con sangre, y sin derramamiento de sangre no se hace remisión. Vemos que la ley de Dios consideraba maldito al que era colgado, pues era una maldición morir así. Veamos los siguientes dos pasajes. En el Antiguo Testamento, en la ley de Dios leemos: Si alguno hubiera cometido algún crimen digno de muerte, y lo hiciereis morir, y lo colgareis en un madero, no dejaréis que su cuerpo pase la noche sobre el madero, sin falta lo enterrarás el mismo día, porque maldito por Dios es el colgado, y no contaminarás tu tierra que Jehová tu Dios te da por heredad.
Deuteronomio capítulo 21, versos 22 y 23. En este caso Cristo no fue quien cometió pecado, sino nosotros, y por eso Él fue crucificado, como lo explica el apóstol Pablo, o sea, Él aceptó llevar la maldición que nos correspondía. Veamos. Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque escrito está, maldito todo el que es colgado en un madero. Gálatas 3, 13 y 14. Todos debíamos pagar con la muerte por nuestros pecados, mas Cristo pagó con su muerte por nuestros pecados. Porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Romanos 6:23. El castigo de nuestra paz fue sobre Él, para que nosotros estuviéramos en paz con Dios. Leemos que el sufrimiento de Jesús trajo paz a nuestras almas. Ciertamente llevó Él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas Él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en Él el pecado de todos nosotros. Isaías 53, del 4 al 7. En la famosa última cena de Jesús con sus discípulos, el Señor pronunció estas palabras. Y mientras comían, tomó Jesús el pan, y bendijo, y lo partió, y dio a sus discípulos, y dijo, Tomad, comed, esto es mi cuerpo. Y tomando la copa, y habiendo dado gracias, les dio, diciendo, Bebed de ella todos, porque esta es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada para remisión de los pecados. Mateo 26, del 26 al 28. Como el Padre me ha amado, así también yo os he amado. Permaneced en mi amor. Nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos. Juan capítulo 15, versículos 9 y 13. La resurrección de Cristo. La resurrección es la prueba de que Cristo venció a la muerte, pues además de que no pecó, se manifestó su poder omnipotente y el ser Dios mismo. Recordemos que la muerte no es la voluntad de Dios, porque Dios no es un Dios de muertos, sino de vivos. Y en la Biblia vemos que Cristo resucitó. Veamos los evangelios en los siguientes pasajes. Mirad mis manos y mis pies, que yo mismo soy. Palpad y ved, porque un espíritu no tiene carne ni huesos como ven que yo tengo. Lucas 24:39. Cuando llegó la noche de aquel mismo día, el primero de la semana, estando las puertas cerradas en el lugar donde los discípulos estaban reunidos por miedo de los judíos, vino Jesús, y puesto en medio les dijo, Paz a vosotros. Juan 20:19. He aquí, Jesús les salió al encuentro, diciendo, Salve. Y ellas, acercándose, abrazaron sus pies y le adoraron. Entonces Jesús les dijo, No temáis, id, dad las nuevas a mis hermanos, para que vayan a Galilea, y allí me verán. Evangelio de Mateo, capítulo 28, versos 9 y 10. Finalmente, se apareció a los 11 mismos, estando ellos sentados a la mesa, y les reprochó su incredulidad y dureza de corazón, porque no habían creído a los que le habían visto resucitado. Marcos 16:14. Los evangelistas afirmaron que resucitó con un cuerpo físico, pero era un cuerpo inmortal y superior al que tenía y al que tenemos. La parte central del cristianismo es el mayor milagro, que en mi opinión es cuestión de fe y no puede ser probado, pero dichosos los que no vieron y creyeron. El siguiente pasaje muestra cómo Dios anunció que la muerte sería derrotada con la muerte de Cristo. De la mano del Seol los redimiré, los libraré de la muerte. Oh muerte, yo seré tu muerte, y seré tu destrucción, oh Seol. La compasión será escondida de mi vista. Oseas 13:14.
El regreso de Cristo. Cristo dejó este mundo para irse a su reino, donde se presentaría ante su Padre para ser glorificado por sobre todas las cosas, además de enviarnos a su Espíritu Santo, quien sería el guía y protector de los creyentes, mientras Cristo regresa al fin de los días para restaurar al mundo, a la humanidad, para liberarla del gobierno que está por empezar, que de forma engañosa los gobiernos del mundo están planeando. También va a resucitar a los muertos que fueron salvos y darles vida eterna. En estudios más adelante explicaré con detalle cada etapa que vendrá. Mientras veamos lo que dicen los evangelios. Y Jesús se acercó y les habló diciendo: Toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Mateo 28:18. Y habiendo dicho estas cosas, viéndolo ellos, fue alzado, y le recibió una nube que le ocultó de sus ojos. Y estando ellos con los ojos puestos en el cielo, entre tanto que él se iba, he aquí, se pusieron junto a ellos dos varones con vestiduras blancas. Hechos capítulo 1, versos 9 y 10. Al regreso de Cristo, toda la humanidad lo verá. En varios pasajes de la Biblia, vemos que anuncia su regreso a la tierra, de modo que Él no vendrá como un simple hombre, ni desde los cielos gobernará por medio de un representante suyo. Así que seamos prudentes leyendo la Biblia y orando para que no seamos engañados, porque vendrán falsos profetas y el anticristo, afirmando ser el Cristo. En los evangelios vemos lo que dice: porque como el relámpago que sale del oriente y se muestra hasta el occidente, así será también la venida del Hijo del Hombre. Mateo 24:27. E inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, el sol se oscurecerá, y la luna no dará su resplandor, y las estrellas caerán del cielo, y las potencias de los cielos serán conmovidas. Entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo, y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra, y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con gran poder y gloria. Y enviará a sus ángeles con gran voz de trompeta, y juntarán a sus escogidos de los cuatro vientos, desde un extremo del cielo hasta el otro. Mateo capítulo 24, versículos del 29 al 31. He aquí que viene con las nubes, y todo ojo le verá, y los que le traspasaron, y todos los linajes de la tierra harán lamentación por él. Sí, amén. Apocalipsis capítulo 1, versículo 7. Y se afirmarán sus pies en aquel día sobre el monte de los olivos, que está enfrente de Jerusalén al oriente, y el monte de los olivos se partirá por en medio, hacia el oriente y hacia el occidente, haciendo un valle muy grande, y la mitad del monte se apartará hacia el norte, y la otra mitad hacia el sur. Zacarías 14:4. Pero del día y la hora nadie sabe, ni aun los ángeles de los cielos, sino solo mi Padre. Mateo 24:36. El que da testimonio de estas cosas dice: ciertamente vengo en breve. Amén. Sí, ven Señor Jesús. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con vosotros. Amén. Apocalipsis 22, 20 y 21. Una promesa especial. Cristo sabía de la necesidad que tendríamos los creyentes de ser guiados por Dios, así que nos hizo una promesa, y esta consiste en que tendríamos la presencia del Espíritu Santo, que veremos en el próximo estudio. Veamos lo que dijo Jesucristo en los Evangelios. Pero yo os digo la verdad, os conviene que yo me vaya, porque si no me fuera, el Consolador no vendría a vosotros, mas si me fuere, os lo enviaré. Juan 16:7. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. Juan 16:13. Y yo rogaré al Padre, y os dará otro Consolador, para que esté con vosotros para siempre, el Espíritu de verdad, el cual el mundo no puede recibir, que no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis, porque mora con vosotros y estará en vosotros. Juan 14, 16, 17. A partir de este momento,
Tú puedes empezar a gozar de la presencia de Dios en tu vida. Dios hizo posible lo que era imposible para el hombre, por medio de la fe en el Hijo de Dios. Tú puedes apropiar el pago que Dios hizo por amor a ti. Es sencillo. Haz una oración y dirígete a Dios y pide el perdón de tus pecados, diciendo que crees en su Hijo y que aceptas el pago que Él hizo por ti. Hazlo antes que sea demasiado tarde.